Por eso había un hombre llamado Eliseo, y venían los sirios contra ellos. Y había un hombre llamado Giesi que tenía miedo, porque tenía miedo de los enemigos. Y Eliseo oró y dijo: Señor, abre los ojos a Giesi. Y le abrió los ojos y vio a los ángeles que estaban con ellos. Porque déjame decirte en este día, tienes ángeles que te guardan, tienes ángeles que te protegen, tienes ángeles que están a tu lado. Dios te protege, estamos protegidos por Dios. Así que en este día no tengas miedo, no tengas temor. Hay seres que son ángeles que te están protegiendo. Dios protege tu casa, Dios protege a tus hijos, Dios protege a tu familia. Hay ángeles que te están protegiendo, hay ángeles que te están cubriendo en el nombre de Jesús. No podía ver Giesi, que había ángeles que les estaban protegiendo, ángeles que les estaban cuidando. Dice la palabra de Dios que ellos son los herederos, a los que son herederos de la salvación. Dios envía a sus ángeles. Amén. Te adoramos a ti. Hay que seguir hacia adelante, porque a veces, hermano y hermana, la vida nos golpea, pero aunque la vida nos golpee y nos pueda suceder cosas que no esperamos, tenemos que seguir hacia adelante, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir confiando en el nombre de Jesús. A veces lo que no esperas, eso te puede sobrevenir. Hay cosas que no esperas en tu vida, que piensas que hay cosas que ya están realizadas y que se van a realizar, y eso da un giro. Pero aunque las cosas den un giro, tú sigues caminando, tú sigues confiando. Cosas que pensabas que se iban a hacer, cosas que pensaban que iban a lograr. Quizás pensabas que ese negocio se iba a abrir y todo se frustró en el último momento. Tenías unos contratos, tenías unos papeles, ibas a hacer un negocio, ibas a abrir una tienda para ti, y al final no se pudo lograr porque la persona en que confiabas no depositó quizás el dinero que tú necesitabas, y esos planes se vieron frustrados. Porque hay a veces, hermanos, que Dios frustra planes que nosotros tenemos para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Así que vamos a orar por José Silva. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, este hombre llamado José Silva, para que tú lo bendigas, para que tú obres, para que tú vengas trabajando en su vida y en su corazón, que tú vengas llenándolo con tu presencia, con tu espíritu, con tu poder, y cumplas el propósito tuyo, Señor. Y todo plan, Señor, humano, todo plan que no está conforme a tu propósito, en este día sea desbaratado, y vengas ayudándolo, vengas llenándolo en el nombre de Jesús. Miren, Dios desbarata nuestros planes. Quizás tú a lo mejor puedes decir, no tengo trabajo, no tengo dinero, voy a irme a Francia. Allí en Francia tengo un trabajo, y sé que allí tengo un trabajo, y allí voy a empezar a trabajar. Y tú llamas, y cuando llamas, esa persona, mira, ya no te puedo contratar porque ya no hay sitio para ti en este trabajo. Y ese plan que tú tenías es desbaratado, porque quizás a lo mejor Dios no te quiere en Francia y te quiere en otro lugar, porque allí Dios te pueda tratar, allí Dios pueda cumplir tu propósito. A veces Dios frustra nuestros planes para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Amén. Y así que gloria a Dios. Que Dios
destruya nuestros planes, frustre nuestros planes si no están bajo la voluntad de Dios, y que se pueda cumplir el propósito de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren el propósito de Dios? ¿Cuántos quieren que sus propios planes, si no está bajo la voluntad de Dios, se rompan y se pueda establecer el propósito de Dios? Aleluya. Yo quiero que Él cumpla su propósito y que desbarate los planes que yo tengo. Mira, dice la palabra de Dios que había un hombre llamado Saulo. Él tenía un plan, tenía cartas para ir a Damasco, para coger a los cristianos presos, para apresarles, para hacerles mal, para hacer daño. Y cogió esas cartas y se fue a las sinagogas de Damasco. Tenía un plan. El plan era arrastrar a los cristianos, hacerles daño, hacerles mal. Pero Dios le salió al encuentro para frustrar sus planes y para establecer los suyos. Dios quiera que muchos planes que están dentro de nuestras vidas, que no están bajo la voluntad de Dios, sean frustrados y pueda establecerse el plan de Él. Dios tenía un plan con Pablo, Dios tenía un propósito con él, y el propósito era hacerle un apóstol. Y le sale al encuentro porque quiere hacer daño a los cristianos y quiere desbaratar sus planes. Los planes eran hacer daño a los cristianos, perseguirlos, y ahora Jesús de Nazaret se revela a él, dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y él dice: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da coces contra el aguijón. Dice: ¿qué quieres que haga? Dice: vete a la calle derecha y se te dirá lo que debes de hacer. Aleluya. Y Dios le deja ciego por unos minutos a Saulo y entra en ese lugar. Y Dios habla a Ananías y dice: Ananías, ve y habla con Saulo, porque él aquí, él ora. Miren, ¿sabes por qué Ananías no temía a Pablo, a Saulo, a pesar de que era un hombre que apegaba a los cristianos, que los perseguía? Porque él se encontraba orando. Es que las personas violentas, las personas agresivas, las personas que dan miedo, si se encuentran orando, Dios puede cambiar su forma de ser, Dios puede cambiar su carácter, y la oración amansa a las fieras. Aleluya. Por eso, aunque Saulo era una fiera, era malvado, era agresivo, era violento y era un hombre que amenazaba a los cristianos, como él se encontraba orando, Ananías no tuvo temor de ir allí, sabiendo que podía peligrar su vida. ¿Por qué? Porque este hombre se encontraba orando, y sabía Ananías que si él se encontraba orando, podía estar tranquilo y podía estar bien. Dices: el Señor que se te apareció en el camino me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Tú ibas en un camino, tú ibas con un plan, tú querías dirigirte a una ciudad, pero esa ciudad no era de la voluntad de Dios. Dios te ha salido en el encuentro, Dios te ha estorbado el camino, porque esos planes que tú tenías no eran de la voluntad de Dios. Y Dios te ha salido al encuentro, te ha frenado. Menos mal que muchas veces Dios nos frena y nos quita de muchas cosas de hacer. Y Dios frena a Pablo, dice: no, no vas a hacer esto. No vas a lograr esto. Saulo, ya no vas a ser Saulo, ahora vas a ser Pablo. Aleluya. Porque tú quizás te proponías unas cosas, pero Dios tenía otros planes para ti. Dios tiene otros planes para ti. Dios quiere cambiar tu vida.
Dios no quiere que hagas ciertas cosas. Dios no quiere que ejerzas violencia. Dios no quiere que ejerzas esos negocios. Dios no quiere que ejerzas esas cosas. Dios quiere que cambies esas cosas y ya no seas como Saulo, sino que te conviertas en Pablo. Que no seas un Saulo violento, un Saulo agresivo, un Saulo de mal carácter, sino que seas de un hombre que era instrumento de Satanás a ser un instrumento de Jesucristo. Dios quiere que cambies de tal manera a ser un instrumento de Satanás a que seas un instrumento de Jesucristo. Saulo era instrumento de Satanás porque perseguía, porque hacía daño a los cristianos, porque los encarcelaba, pero llegó a ser un instrumento de Jesucristo y predicaba la palabra, y muchas personas fueron salvas a través de él. Muchas personas fueron bautizadas por él. Déjame decirte que aunque tu presente sea malo, tu futuro puede ser glorioso si hoy aceptas a Jesús, te arrepientes de tus pecados y ese camino que tú querías hacer y eso que tú querías proponerte y esos males que querías hacer, no lo vas a hacer porque hoy Dios te se enfrenta en su camino. Esos planes que querías lograr, esos planes que querías realizar, esas cosas que querías hacer, esos males que querías hacer, ya no los vas a hacer, porque hoy Dios te se encuentra en el camino de Damasco, porque a veces, hermanos, nosotros éramos como Saulo, íbamos camino a Damasco, pero Dios nos encontró en el camino. Hemos tenido un encuentro con Dios y ahora ya no somos los que antes éramos, porque ha habido un cambio. Se ha quitado la visión que antes teníamos y ahora tenemos una nueva visión. Dios nos sale en el camino para frustrar nuestros planes. Porque a veces tú quieres decir, voy a hacer ciertas cosas, o voy a hacer esto, o voy a realizar lo otro, o voy a ir a tal ciudad, pero Dios te puede detener y dice, no vayas a tal ciudad, porque te estoy deteniendo, te estoy paralizando. No quiero que vayas a tal ciudad porque te estoy estorbando, porque no quiero que tú realices tus propios planes, porque tus propios planes te pueden traer consecuencias. Por eso Saulo, si seguía en este camino, cualquier persona, quizás con venganza, viendo con lo que hacía con los cristianos, podía coger una espada y matarlo. Por haber las injusticias que él cometía, podía quedar muerto por las otras personas viendo las injusticias que cometía con los cristianos. Así que Dios quiere que Dios frustre todos los planes que no sean de la voluntad de Dios. Y sí que tenemos que ir a un lugar que sea bajo la voluntad de Dios. Por eso no te muevas de tu ciudad. No te muevas del sitio donde estás si no es Dios quien te guía, si no es Dios el que te deja ir a ese lugar. Por eso había unas mujeres, uno era Noemi y Ruth, que quisieron salir de la ciudad donde estaban y fueron de esa ciudad y aconteció una tragedia por salir de la ciudad sin ser la voluntad de Dios. Salieron de su ciudad, vivieron las consecuencias de salir de su ciudad. Por eso, cuando salimos de nuestra ciudad, tiene que ser bajo la voluntad de Dios. Tiene que ser que Dios nos deje salir de esa ciudad. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso, a veces actuamos como Jonás. Dios quiere que vayamos a Nínive y nos vamos a Tarsis. Nos vamos para Tarsis. Y esa no es la ciudad donde Dios quiere que estemos. Dios quiere que vayamos a Nínive. ¿Por qué estás yendo a Tarsis cuando Dios quiere que vayas a Nínive? Están aquí, están escuchando. En esta noche estás escuchando. A veces vamos a Nínive. Vamos a Tarsis cuando Dios ya nos ha hablado que tenemos que ir a Nínive. Aleluya, ¿cuántos están escuchando? No estamos
bajo el propósito de Dios. Buenas noches, bendiciones. No estamos bajo el propósito de Dios. No estamos realizando el propósito de Dios. Nos estamos desviando. Te estás desviando del camino de Dios. ¿Por qué te estás desviando del camino de Dios? ¿Por qué no estás obedeciendo a lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que pasa en tu vida? ¿Por qué no quieres ir al lugar donde que Dios te ha designado? Que Dios te ha dicho. Si la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y que tenemos que realizar la voluntad de Dios. Amén. En esta noche hay aquí unos cuantos Jonás que tienen que hacer su voluntad. A veces nos volvemos como Jonás. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos obedecer a Dios. Queremos hacer otras cosas. Pero en este día, que sea hoy Dios tocando tu vida y tocando tu corazón. Así que en este día, no cojas el billete y te embarques para Tarsis, porque tu destino está en Nínive. Amén. No seas como Jonás. No cojas el billete, te embarques para Tarsis con rumbo a los desobedientes. No seas como Jonás. No te conviertas en uno de desobedientes. Y Jonás, profeta de Jehová, vino palabra al profeta Jonás. Dice, levántate y ve a Nínive. Y se cogió un billete para ir a Tarsis. Y cuando fue a Tarsis, la acompañaron también personas. Porque tú cuando decidas desobedecer a Dios, cuando decidas ser rebelde, hay personas que te van a acompañar para que tú no te sientas solo en esa decisión que tú has tomado. Porque hay personas que también van a Tarsis, que ya van a Tarsis, que están yendo a Tarsis, que están yendo en desobediencia, que están yendo en rebelión contra Dios. Y te vas a juntar, cuando coges ese pasaje, va a haber más gente que también son desobedientes y que también son rebeldes y te van a acompañar para que tú no hagas ese camino solo. Jonás no emprendió su camino a Tarsis solo, sino que hubo personas que la acompañaron. Cuando tú decidas desobedecer a Dios y no hacer su voluntad, va a haber muchas personas que te van a acompañar, porque escucha, tú eres una persona de influencia. Y cuando tú decidas hacer algo, vas a influenciar a personas para que también decidan alejarse de Dios y decidan seguirte en tu rebeldía. Por eso personas le acompañaron a Tarsis. No fue solo en esa embarcación. Lolo de León, Dios te bendiga. No fueron solo a Tarsis. Le acompañó gente. Se embarcó, llegó, y cuando se montó en el barco, empezó una tempestad. Una tempestad levantada por Jehová. Escúchame, cuando tú decidas no hacer la voluntad de Dios, cuando decidas hacer lo que quieras y lo que te da la gana, no te preocupes, que puede haber consecuencias para tu vida. Cuando tú decidas no seguir el camino de Dios, cuando tú decidas no hacer la voluntad de Dios, vas a vivir consecuencias, se va a levantar tempestades, pero esa tempestad no va a ser levantada por los demonios, esa tempestad va a ser levantada por Jehová. La tempestad la levantó Jehová, estaba moviendo la embarcación, el barco se estaba rompiendo porque entró el agua en el barco y intentaban solucionarlo los marineros, las personas que estaban en ese lugar, no pudieron solucionarlo. Y estaba Jonás, estaba en la bodega, se estaba durmiendo, porque tú cuando entres en desobediencia vas a entrar en un sueño espiritual.
te vas a adormecer. Por eso dice la palabra de Dios en este día: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate en este día. No dejes que la tempestad te inunde, no dejes que la tempestad te llegue hasta tu situación. Por eso él se durmió en medio de la tempestad, pero lo despertaron para que saliera de ahí. Dios quiera que en este día puedas despertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Despertar y ver la situación que estás enfrentando, ver la situación en la que tú te encuentras. Porque quizás Jonás no veía la situación, se quedó durmiendo, se quedó dormido, viendo aún la situación que estaba enfrentando. Cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, no vemos lo que está ocurriendo en nuestras vidas, no vemos que nos estamos alejando de Dios, no vemos que estamos dejando las cosas de Dios. Y eso es lo que le aconteció a Jonás. Y lo despiertan. Dice, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros estamos clamando a nuestros dioses, porque hay personas que no siguen al verdadero Dios, que tienen sus dioses y claman y le rezan a esos dioses. Pero Jonás tenía al verdadero Dios y le hablan y le dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que haces tú? ¿De qué estás huyendo? ¿Qué estás huyendo? ¿De la justicia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema tuyo? ¿Que eres, aleluya, un verdugo que das muerte a las personas? ¿Eres una persona contratada? ¿Eres un sicario que matas a las personas? ¿Por eso estás huyendo para Tarsis? A ver, revélanos tu identidad. Revélanos tu identidad. ¿Por qué estás huyendo? Dice, soy profeta de Jehová. Aleluya. Dice, soy profeta de Jehová. A pesar que estoy desobedeciendo, a pesar que soy rebelde, soy profeta de Jehová. A pesar que estés alejado, a pesar que no estés con gente que debes estar, que estés acompañando con otras personas, que estés caminando con otras personas y que no estés con personas adecuadas, tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un siervo de Dios, tú eres un evangelista, tú eres un pastor, aunque has dejado de frecuentar los lugares que antes estabas y los ambientes no sean espirituales. Aunque no estés en ambientes espirituales, el dejar de estar en ambientes espirituales no nos quita lo que Dios nos ha llamado a ser, no nos quita de ser pastor, de ser predicador, porque Dios sigue contando con nosotros a pesar de que nos hayamos alejado o hayamos desobedecido a Dios o queramos entrar en rebeldía. Jonás seguía siendo profeta. Porque hay personas que han dicho, bueno, yo he dejado de ir al culto, he entregado la cartilla, escuchen, he entregado la cartilla, he entregado el carnet, ya no soy predicador. No, para Dios sigue siendo su siervo, para Dios sigue siendo predicador. Y por eso, para él, aunque estaba en rebeldía, aunque estaba en desobediencia, aunque no quería hacer la voluntad de Dios, seguía siendo profeta. Porque cuando Dios llama a alguien, no lo llama para 2 años, no lo llama para 3 años. Los verdaderos llamados de Dios son desde el principio al final. Porque imagínate, Dios te llama 1 año y después se olvida de ti. No, si Dios te llama, serás su siervo para siempre hasta que puedas cumplir todo el propósito que tienes. Por eso él era profeta. Dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha acontecido? Soy profeta. ¿Cómo hacemos para que se aquiete la tempestad? Echadme al mar. ¿Sabes? Él no quería vivir. Yo no sé qué le aconteció en su vida. Yo no sé lo que le pasó. Pero no quería vivir. Yo no sé lo que tú estás viviendo. Yo no sé lo que tú estás pasando.
pero tienes que seguir sirviendo al Señor. Tienes que seguir en su evangelio. No sé lo que te ha pasado, no sé lo que te ha sucedido, no sé lo que te ha tocado vivir, pero tienes que seguir su evangelio en el nombre poderoso de Jesús. No sé lo que te ha ocurrido en tu vida para querer dejar de predicar, para dejar de cantar alabanzas, para dejar de frecuentar los cultos, para dejar de asistir a los cultos, para decir, lo dejo todo. Yo no sé lo que te ha pasado, pero déjame decirte, Dios quiere darte una nueva oportunidad. Aunque se ha intentado hacerte daño, aunque has intentado hacerte mal, aunque no has querido saber de Dios, déjame decirte que aún hay un Dios que no se olvida de ti, que cuenta contigo. Y ahora cae en el mar, y en el mar viene un pez y lo traga a Jonás. No solamente no muere en el mar y sobrevive, sino que cuando lo traga un pez, sigue con vida. Y puede, aleluya, contar con vida a pesar de que un pez se lo ha tragado. Y ahora está dentro del pez y sigue con vida aún. Porque si estamos con vida aún, es porque tenemos propósito de Dios. Si estamos aquí en la tierra y Dios nos ha guardado de tantas cosas, es porque estamos con vida. Es porque Dios tiene propósito con nosotros. Porque si no, no estaríamos aquí. Por eso, aunque hemos pasado muchas cosas, Dios nos ha guardado. Hay muchas personas que Dios las ha guardado de un virus, porque Dios tiene propósito con él. Hay personas que Dios los ha guardado de accidentes, porque Dios querían tener un propósito con él. Dios permite que Jonás siga con vida. Así que si estás con vida es porque tienes propósito de Dios. Amén, porque no ha finalizado tu propósito aquí en la tierra. Porque tienes que seguir anunciando su palabra, porque tienes que seguir cantando, adorando, orando, intercediendo y siendo de utilidad en medio de este mundo, en el nombre de Jesús. Vamos a ver. Jonás era rebelde, Jonás quizás tenía mal carácter, Jonás tenía defectos. Y vamos a ver, yo pienso, vamos a ver, Dios, ¿no podías haber cogido a otro profeta y mandar a otro profeta para que cumpliera lo que tú le estás ordenando? No, porque Dios quería utilizar a ese profeta para predicar a los ninivitas. Déjame decirte, tu trabajo que Dios te ha dado aquí en la tierra no lo puede hacer otro. Bueno, yo dejo de predicar y que lo haga otro. Yo dejo de interceder y que lo haga otro. No es así, porque Dios te ha dado un trabajo en medio de su obra. Y no puede Dios sustituirse si Él quiere, claro. Si tú dejas de tocar la guitarra, Dios puede poner a otros. Si tú dejas de predicar, Dios puede poner a otros. Pero Dios quiere encargarte a ti. Dios quiere contar contigo. Y Dios quiere que tú cumplas con el propósito por lo cual Él te llamó. Yo si dejo de predicar, Dios, no te preocupes, que hay muchos predicadores que Dios puede poner a predicar. Pero el trabajo que Dios me dio no se lo va a entregar a otro. Por eso Jonás seguía contando con él, porque el propósito no se lo quería entregar a otro. ¿Podía entregárselo a otro? Claro que sí, pero Dios quería contar con Jonás a pesar de su carácter y a pesar de nuestro carácter, a pesar que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. Dios sigue contando con nosotros gracias a su misericordia. Alabanza maquea, gloria a Dios. Y está un día en el vientre del pez. Un día, 24 horas. 24 horas, cada hora son 60 minutos. Cada hora son 60 minutos.
Cada hora 60 minutos dentro de un pez. Imagínate ahora, hermanos y hermanas, que por lo que sea, tú estás en un piso y te ves que te quedas atrapado en un ascensor. Te ves atrapado en un ascensor. No sé si te ha pasado o si te ha ocurrido esto de verte atrapado en un ascensor. Yo creo que sí, hace muchos años con mi cuñado nos vimos atrapados en un ascensor. Miren, cada minuto le preguntaba la hora. Cada minuto yo le preguntaba la hora y decía, cuñado, ¿qué hora es? Son las 9. Al siguiente minuto, ¿qué hora es? Las 9:01. Al otro minuto, las 9:02. Imagínate, esta es la situación que quizás vivió Jonás más intensificada, porque después de que pasaban los minutos, él pensaba que se quedaba sin oxígeno, pero yo creo que lo que Jonás quería era morir. Y le daba igual y pasaban los minutos, pero claro, no quería enfrentarse a ese hecho y quizás tenía temor porque estaba dentro de un pez. Y dentro de un pez no hay oxígeno, porque el oxígeno está cuando nosotros salimos a la superficie, y dentro de un pez hay un oxígeno, pero ese oxígeno se viene a acabar. Entonces, a medida de los minutos, se fue agravando la situación. Y cuando pasó las horas, quizás él se preguntó, ¿qué pasa? Que no muero, que estoy con vida aún. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que sucede? Aún sigo con vida. No muero. No se me acaba el oxígeno. Pero él seguía en esa situación de rebeldía. Se pasan las 24 horas. Llega el segundo día. Y sigue la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? Que no me muero. 48 horas. Y sigue en la misma situación. Pero al tercer día ya no aguanta más en esa situación. Y empieza a clamar a Dios. Y cuando clama, es liberado de esa situación. Hay muchas cosas que Dios te va a sacar cuando empieces a clamar. Cuando clames, Dios te va a librar de esa situación y te va a liberar del pez en el cual tú has sido entregado, donde has sido introducido. Vas a salir de ese pez en donde has entrado cuando tú empieces a clamar, y cuando el clamor fue liberado y Dios dio la orden que ese pez fuera devuelto, que el pez devolviera a Jonás a ese lugar. Amén. Y así Jonás fue a ese lugar, obedeció lo que Dios le decía y empezó a predicar la palabra. Dios quiere, a veces Dios te hace pasar por ciertas situaciones para que tú salgas de la rebeldía, de la desobediencia y puedas cumplir con lo que Dios te ha dicho. Hay situaciones que atravesamos que es por causa de nuestra desobediencia y es para que después podamos seguir en obediencia delante de Dios. Es para nuestro bien. Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, los que conforme su propósito son llamados. Así que todo lo que nos acontezca, aleluya, será para nuestro bien. A los que aman a Dios, los que son conformes a su propósito, todas las cosas les ayudan para bien. Así que nada más, que Dios les bendiga. Bendiciones. Yo ya desconecto. Y hasta otro día, si Dios lo permite y si Dios lo quiere.